Buen día, jóvenes en TV. ¿Cómo les amaneció el día? Estimado Matías, compañero de esta aventura, abrimos una página más de este tomo de Ciencia, Cultura y Humanidades, la página del jueves 5 de noviembre del 2020. ¿Qué tal, jóvenes en TV? Estamos listos para entrar de lleno a esta propuesta que nuestros especialistas nos hacen, tan comprometidos con la reflexión y la construcción de conocimiento. Iniciaremos con un tema candente, el desinterés por la escuela, el ausentismo y el abandono. Te diremos por qué es importante permanecer y continuar con tus estudios. Disfruta esta etapa de tu vida. Es una oportunidad irrepetible, en serio. ¿Cuántos átomos hay en el cuerpo? ¿Cuántas estrellas en el universo? Con pensamiento matemático lo sabremos. Después recordaremos a Galileo Galilei y los motivos de su frase célebre, y sin embargo se mueve. Un poco trágica la historia. En Saberes Digitales tendremos una interesantísima sesión de fotografía digital con el ingeniero Rodolfo Juárez, uno de los realizadores más creativos y exitosos. En comunicación, filosofía, verdad y no verdad. Utopistas, pensar para vivir. Y para una vida saludable, dos temas de lujo. Patrimonio gastronómico de México, su importancia en la salud, en la economía y para la agrodiversidad. Y hacia el final, baile, danza y expresión corporal para canalizar nuestras emociones. Esta es la interesante propuesta de Jóvenes en TV. Comenzamos. Oye, Matías, tengo un amigo que quiere dejar sus estudios. Dice que no le interesa la escuela. Me puse a investigar y ¿sabías que la falta de interés es la primera causa de inasistencia escolar según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? La verdad no sé qué decirle. Por falta de interés, este dato sí que nos pone a pensar. Yo creo que la educación formal, es decir, asistir a la escuela y cumplir con un plan de estudios, con las materias, con las lecturas, trabajos y todo eso, es fundamental para terminar de formarte. Pienso que se trata de construir conocimientos que te ayudarán a enfrentar la vida en todos los ámbitos, sentimental, laboral, familiar. Es como tener un lugar para entrenarte para la vida y conocer el mundo. Por supuesto que es de llamar la atención y hay que analizar este desinterés. Y sin escatimar en este problema, hay que decir que entre mayor escolaridad, por supuesto que se tienen mejores oportunidades, mejor calidad de vida, pero sobre todo, a lo que me refiero, es que se desarrollan conocimientos y habilidades que al final significan mayor confianza en sí mismo, capacidad de resiliencia y tolerancia. Estoy de acuerdo. Y más allá del trabajo que se pueda conseguir, el negocio o el dinero, la educación repercute en beneficio para toda la sociedad, entre ellos mayor participación ciudadana, una democracia más vigorosa y una mayor cultura de legalidad. Ya lo dijo una vez el famoso físico Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Pero no nos adelantemos. Abordaremos el tema con mucha seriedad y desde varios puntos de vista. Esto es las razones para permanecer en la escuela, aquí en Jóvenes en TV. Vamos con Silvia Schmelkes, vicerrectora de la Universidad Iberoamericana, con una amplia trayectoria en educación y particularmente en educación intercultural. Estamos con Silvia Schmelkes, vicerrectora de la Universidad Iberoamericana, quien tiene una amplia trayectoria en educación intercultural. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Jóvenes en TV. Silvia, ¿qué es la educación en general? Mira, la educación es todo aquello que produce aprendizaje. Todo aquello que produce aprendizaje se puede llamar educación. Por eso se clasifica la educación en tres categorías, ¿no? La educación escolar, que es la que siempre nosotros relacionamos con esa palabra, que es la que ocurre en las escuelas, que se divide por niveles, que supone la presencia de un maestro, etcétera. Esa se llama la educación formal y la característica que tiene es que es intencionada y es sistemática. Esa es la característica específica. Pero también está la educación no formal, que la educación no formal es la que ocurre cuando uno ya dejó de tener la edad para cursar un determinado nivel educativo y tiene interés por algún tipo de estudio, ya sea porque no tuvo oportunidad o porque se le abrieron los horizontes y quiere estudiar alguna otra cosa. Y generalmente la educación no formal
no necesariamente conduce a una certificación, sino que se aprende por el gusto de estudiar, aunque también puede certificarse, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hace el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos es educación no formal. Y luego está la educación informal, que es todo aquello que ocurre en nuestro alrededor, los medios de comunicación, nuestras relaciones con las organizaciones, con las instituciones, nuestros grupos de referencia, todo eso que nos educa, nos forma también, de los cuales aprendemos, eso es educación informal. Por eso, educación es todo aquello que produce aprendizajes. Silvia, desde tu punto de vista, ¿a qué se debe la inasistencia escolar? ¿Por qué los jóvenes pierden el interés? Fundamentalmente, tiene que ver con dos cosas. Una es la manera como está elaborado el currículum, ¿no? El currículum de nuestra educación media superior, porque estamos hablando fundamentalmente de ese nivel educativo, tiene una herencia que se llama positivista, ¿no? La herencia positivista, pues es algo que prevaleció durante el siglo XIX, lo jalamos al XX, lo estamos jalando todavía al XXI, y de alguna manera lo que supone es que todas las personas que llegamos a ese nivel educativo tenemos que saber muchas cosas, ¿no? Tenemos que saber de todas las esferas del conocimiento. Y tenemos que estar preparados porque la educación lo que te tiene que entregar es una cultura general. Entonces tú tienes que saber de literatura, tienes que saber de filosofía, tienes que saber de psicología, pero también tienes que saber de biología y de química y de física, ¿no? Y además, pues estos son como compartimentos estancos, ¿no? O sea, yo estudio física y solamente estudio física, y luego me voy a otra clase o con otro maestro y estudio química y solamente estudio química. Cuando sabemos que esas cosas están muy interrelacionadas junto con la biología, incluso con la filosofía y con lo medioambiental y demás, entonces, pues es una división artificial del conocimiento que los jóvenes de alguna manera entienden que la realidad no es así, la realidad es un todo, ¿no? Y que cuando se divide artificialmente el conocimiento, no me ayuda a entender esa realidad en donde yo vivo. Por un lado está el currículum, que creo que sí tiene esa grandísima dificultad. Además está muy cargado de contenidos. Ese es el otro problema, ¿no? O sea, no es que nos esté desarrollando una habilidad científica, por ejemplo, o una habilidad, una competencia de gusto estético, ¿no? O sea, no está desarrollando habilidades, sino que nos está entregando muchos conocimientos. Y entonces la única manera que yo tengo como estudiante de demostrar que aprendí es repitiendo esos conocimientos, ¿no? Entonces me los tengo que aprender de memoria, y eso no les gusta a los estudiantes, porque además tienen razón, o sea, una vez que les hacen un examen y repiten aquello que aprendieron, pues ya se les olvidó, ¿no? Ya se les queda, se va decantando aquello pues que para ellos realmente es significativo, y muchas cosas que no lo fueron, que son un porcentaje muy alto, pues se va olvidando, ¿no? Entonces, pues también eso les parece a los jóvenes, y yo creo que con razón, pues una especie de sinsentido. Y la tercera razón importantísima es la manera como se enseña, ¿no? Y aquí, pues yo diría que la educación media superior tiene una desventaja frente a la educación básica, y es que los profesores de educación media superior no tienen una formación pedagógica. En general, esos profesores provienen de sus propias carreras, ¿no? Entonces, si estudié física, doy clases de física o de matemáticas, y si estudié biología, doy clases de biología, pero no tuve una formación pedagógica, ¿no? Y entonces, lo que suelo hacer en mis clases es enseñar, pues, de la misma manera en que a mí me enseñaron, ¿no? Entonces, toda la innovación pedagógica que se ha desarrollado últimamente, pues no la tienen. Entonces, esa manera de dar clases, que es muy impersonal muchas veces, que otra vez se centra en entrega de conocimientos, que es una clase vertical, que no se fija en las diferencias individuales, pues es algo que también hace que los estudiantes, sobre todo aquellos que tienen alguna dificultad para entender, o que pues tienen ritmos más lentos de aprendizaje, se pierden interés. Entonces eso genera inasistencia. ¿En qué beneficia a las personas y en especial a la juventud asistir a la escuela y o continuar la educación formal? Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante, esa pregunta, porque creo que sí, digamos que cuando nosotros somos muy inmediatistas, pues vemos este corto plazo, ¿verdad? De que no me gusta, de que me aburre, ¿no? Y no vemos el mediano plazo y lo que me puede ser útil para el resto de mi vida.
Y creo que, bueno, justamente lo que tiene la educación es eso, ¿verdad? Que nos está sirviendo, que nos tiene que servir para la vida que estamos viviendo ahorita, pero que fundamentalmente nos va a dar un conjunto de herramientas para desempeñarnos mejor en la vida, pues el resto de la vida que tengo adelante, ¿no? Ya sea que deje de estudiar, ya sea que, y entonces me meta a trabajar, o que me meta a formar una familia, o que me meta a hacer actividad política. Para cualquiera de esas cosas me tiene que servir la educación que estoy recibiendo, y si quiero seguir estudiando, pues no se diga, ¿verdad? Me da las bases para poderlo hacer con pues muchísima mayor facilidad que si no las tuviera. Entonces, bueno, pues creo que sí, una de las cosas que es importante es ver hacia adelante, o sea, tener esta visión de plan de vida que me va a ayudar a ver por qué ahorita es importante ese estudio. En el caso de la educación media superior, pues hay muchos correlativos a esto que requiere, digamos, de una guía. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la matemática superior, por ejemplo, es algo que requiere de una guía, ¿no? O sea, es muy difícil que yo aprenda álgebra por mi cuenta o allá afuera. Sí se puede, no digo que es imposible, pero es más difícil a que si estoy sentado en una clase con un programa de trabajo, con un maestro que me esté ayudando, que me esté viendo si estoy teniendo problemas o no. Este asunto de la gradualidad, entonces álgebra, cálculo, geometría analítica, trigonometría, todas estas cosas sí requieren de cierta gradualidad. Así como eso requiere gradualidad, pues también el desarrollo de lo que se llaman las habilidades superiores de pensamiento es algo que no digo que no se pueda adquirir fuera, pero que difícilmente se adquiere fuera. ¿Qué son estas habilidades superiores de pensamiento? Que desde mi punto de vista es lo más importante de la educación, ¿no? Es la habilidad, por ejemplo, de síntesis, de análisis, de pensamiento hipotético, de pensamiento lógico, de deducción, de inducción, de discernimiento, ¿no? Incluso la habilidad que yo digo que es la más importante de todas, que es la de aprender a aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende a aprender? Porque aprender a aprender requiere que, bueno, primero yo pueda acceder a la información, después que discrimine la información, después que esa información la convierta en conocimientos, es decir, ya la información la tengo, pero ahora tengo que explicarla, ¿no? Tengo que tener hipótesis explicativas de esa información por qué se comporta así. Después tengo que saber si ese conocimiento me basta o si necesito un conocimiento experto cuando tengo que resolver un problema, o sea, cuándo acudir a alguien que es un especialista. En fin, hay todo un proceso de aprender a aprender, ¿no? Y también, o sea, para aprender estas otras habilidades a las que me referí, lo que requiero son muchas oportunidades, muchas, para poner en juego estas habilidades de pensamiento analítico, de pensamiento sintético, incluso de creatividad. Y todas estas, digamos, habilidades fundamentales son las que me van a desarrollar mi pensamiento crítico. Habilidades superiores son las que van a desarrollar el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es básico para el resto de la vida. ¿Qué alternativas educativas existen para la gente que no puede ir a la escuela? Todos seres humanos somos capaces de cualquier cosa, ¿no? O sea, incluso esto que yo digo, que yo he señalado que la escuela lo hace mejor, pero no es la única que lo hace, pero sí lo hace mejor, ¿no? Y también considero que si no sabes que lo necesitas, no lo vas a buscar afuera. Y sí implica una búsqueda, digamos, intencionada para poderlo desarrollar. Y además te va a costar más trabajo, porque todo aquello que es graduado o que implica la convivencia o que implica el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento es más difícil de lograr. No digo que no se pueda, pero es más difícil, ¿no? Silvia, vamos a hacer un paréntesis de esta primera parte de la entrevista y acompáñanos para ver la siguiente cápsula. En la actualidad, dominar más de un idioma es básico en el desarrollo profesional y laboral de una persona. Es útil a la hora de realizar un viaje, navegar y buscar información en Internet. Incluso resulta indispensable para entender el instructivo de algún producto proveniente de cualquier parte del mundo. Aunque el inglés es considerado el idioma más importante a nivel mundial, la globalización ha abierto las fronteras entre países, lo que ha impulsado que las personas tengan que conocer otras lenguas. It's to begin to speak a language, it would be good to get somebody that you know who knows that language, begin to try to speak to that person in that language, begin to listen to television shows, begin to listen to the radio, begin to listen to music, begin to read newspapers or books, baby books in English or whatever language you're trying to learn, but try to converse as much as possible
and listen as much as possible. The best thing to do is try to immerse yourself in the language. Go travel to a country where the language is spoken. Is also a very good way to start to learn the language. Algunos estudios han demostrado que es durante los primeros 4 años de vida cuando se generan más conexiones neuronales, por lo que para los niños resulta más sencillo la adquisición de nuevos idiomas. Sin embargo, los adultos también pueden aprender siempre y cuando sigan el mismo proceso que realizaron al adquirir su lengua materna, escuchando y comprendiendo primero, para hablarlo y reforzarlo mediante lecturas y textos después. Some of the errors that people make is wanting to be perfect at the very beginning. And that's not a good idea. So people expect to be perfect, they're afraid to make mistakes, and that's not a good idea. If you try to translate from your first language into your second language, that's also not a good idea because you're going to get a word-for-word translation and it's not always going to be the right thing. So you want to try to say and express yourself in as close a manner as possible to the way that people are speaking the language that you're trying to learn. El estudio de otro idioma también es importante para la salud mental. Fomenta la memoria y la concentración, retrasa la posible aparición de Alzheimer y aumenta nuestra velocidad de reacción a la hora de tomar decisiones. Aprender idiomas se ha convertido en una herramienta esencial. Te abre la mente a un mundo de posibilidades y nuevas ideas. No solamente te permite comunicarte con personas de otras partes del mundo, además aprendes de su cultura y de su manera de ver la vida. Hoy en día existen un sinnúmero de opciones para aprender idiomas, ya sea en cursos presenciales, por internet o mediante apps, que te permitan desarrollarte en un mundo cada vez más globalizado. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. A ver qué te parece este dato. La encuesta de las trayectorias laborales 2015 reveló que el ingreso promedio de una persona con educación media superior, es decir, el bachillerato, es de 1.8 veces menor al de alguien que terminó la carrera universitaria. Independientemente de los ingresos económicos, de acuerdo con la UNESCO, la educación promueve la autonomía, brinda herramientas para la resolución de problemas del medio ambiente, salva la vida de muchas niñas y niños porque tanto la madre como el padre están mejor preparados, además de que con personas educadas se contribuye a combatir el hambre. Interesante que en el caso de México, como lo dicta el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Vamos con nuestra invitada. En México se hablan 68 lenguas indígenas, por eso una educación incluyente es más que necesaria. De eso estamos hablando con Silvia. Silvia, ¿cuál es la situación educativa que se brinda a la población indígena en México? No, pues está muy mal. O sea, la verdad es que sí nosotros tenemos una historia de desigualdad educativa que afecta a ciertos grupos sociales de manera especial, ¿no? Que en general tiene que ver con la situación de pobreza, o sea, se relaciona con el nivel socioeconómico, pero que pues muy claramente afecta a ciertas poblaciones como son los grupos indígenas. Los grupos indígenas que además pues comparten esta característica de ser pobres, muchas veces de no dominar la lengua nacional, que es el español, y entonces bueno, la lengua oficial, digamos, que es el español, porque todas son nacionales. Y entonces, bueno, le cuesta mucho más trabajo aprender de la escuela. También, pues esto que yo comentaba acerca de por qué los jóvenes pierden interés en la escuela, es algo que se exacerba en el caso de los indígenas, porque los indígenas encuentran que la escuela es muy ajena a su realidad, ¿no? Y entonces no les significa, no le encuentran significado. Por otro lado, pues también la educación que estamos entregando a los indígenas es una educación pobre, ¿no? Entonces las escuelas están en situaciones muy deterioradas, no tienen el equipamiento suficiente, los profesores, hasta hace muy poco los profesores eran profesores que se reclutaban con la licenciatura en pedagogía, o sea, no eran profesores formados como tales, eran profesores que salían de la preparatoria y ya se iban a trabajar y después conseguían por vías extraescolares su licenciatura, ¿no? Pero entonces no tenían una formación como maestros. Luego es una educación que no respeta su lengua, ¿no? En general,
aunque se supone que es una educación bilingüe, eso solamente dura el preescolar y la primaria, y muchas veces no lo es, o sea, no es bilingüe. De todos modos, vemos que se enseña en español, incluso en aquellos lugares en donde todavía se habla la lengua indígena y todavía hay niños que llegan monolingües a la escuela. Entonces, pues el aprendizaje es realmente complicadísimo. Yo he tenido la oportunidad de conocer niños que están inscritos en 6º grado de primaria, que leen y escriben en español y no entienden lo que están leyendo y lo que están escribiendo. O sea, leen porque saben descifrar y porque han hecho un esfuerzo enorme por aprender a descifrar algo que no entienden. ¡Qué cosa tan terrible! O sea, el esfuerzo mental que están haciendo esos niños es mucho mayor que el esfuerzo mental que hacen los niños que están leyendo y entendiendo, ¿no? Y escriben porque saben que si les dictan pueden traducir ese dictado en grafías, pero tampoco están aprendiendo tampoco están entendiendo lo que están escribiendo. Y bueno, con el tiempo, de repente llega un momento en donde todo eso les hace clic y entonces empiezan a comprender. ¿Existe alguna legislación internacional para la población indígena? Sí, como no, existe mucha legislación, tenemos muchísima legislación internacional. Hay tratados que ha firmado México, específicamente el convenio 189 de la OIT. México creo que fue el segundo país del mundo que lo firmó en 1989. Y ese tratado, por ejemplo, habla del derecho que tienen los indígenas a ser educados en su propia lengua, del derecho que tienen a que la educación tome en cuenta su cultura, e incluso habla del derecho que tienen a administrar sus propios sistemas educativos, ¿no? Cosa que a pesar de que ya firmamos ese tratado, pues no lo estamos cumpliendo, ¿no? Ninguna de las tres cosas. Estamos pues todavía en pañales respecto de algunas y las otras no las estamos cumpliendo. Últimamente, bueno, no últimamente, en el 2007 se emitió la Declaración Universal, que se llama Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un paso más. Ese no es un tratado vinculante, pero sí es algo que México ha aceptado explícitamente, ¿no? Y es un paso más allá, que es todavía más profundo respecto del convenio 189 de la OIT, aunque no es tan específico en materia educativa, pero sí es como muy fuerte en cuestiones que tienen que ver con la defensa del territorio, con la consulta previa libre e informada sobre cualquier cosa que los afecte desde el punto de vista de sus recursos naturales y su territorio, y bueno, desde luego el derecho a su lengua, el derecho a su cultura. Esa declaración habla de la necesidad de que los profesores que dan clases, o pues, que educan, digamos, a los pueblos indígenas, sean aceptados por los indígenas, ¿no? Y incluso habla de la posibilidad de que los indígenas tengan sus propios sistemas de formación de sus docentes, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchísimos tratados internacionales en ese sentido. También hay americanos, de la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera ratifican estos otros y que nos obligan también como países, porque esos sí son vinculantes. Y bueno, hay que considerar que todo aquello que tiene que ver con los tratados internacionales vinculantes tiene nivel constitucional en nuestro país, a partir de la reforma del artículo 1 del 2011. O sea, es como si fuera nuestra constitución. Ese peso tiene, ¿no? Sí. Silvia, desde tu punto de vista, ¿qué hace falta para alcanzar la educación al 100%, para motivar el interés por la escuela, por la educación y sobre todo para atacar la deserción? Sí, yo creo que, bueno, primero yo creo que una de las cosas que tenemos que combatir es esta desigualdad educativa de la que hablaba, que es uno de nuestros principales problemas, porque en esa desigualdad educativa hemos dejado atrás a los sectores más pobres, y porque quizás aquí lo más grave es que si pensamos que la educación, y yo sí lo creo firmemente, es la vía legítima más idónea o privilegiada para lograr la igualdad social, ¿no? O sea, la permeabilidad social, la movilidad social. Estamos con un sistema educativo desigual conculcando esa posibilidad, ¿no? Y entonces eso pues es muy grave, porque quiere decir que pues la escuela, el sistema educativo no está funcionando para hacernos una sociedad más igualitaria, ¿no? Porque al revés, estamos reproduciendo las desigualdades. Entonces, eso para mí es muy problemático, y desde mi punto de vista eso implica dos cosas fundamentales. La primera es distribuir de otra manera los recursos,
porque y por recursos me refiero a recursos económicos, a recursos humanos, a recursos de equipamiento, a recursos de materiales didácticos, a todos los recursos que se distribuyen a través del sistema educativo. Esos recursos se tienen que distribuir siguiendo un criterio de beneficiar a los menos beneficiados, beneficiar más a los menos beneficiados, que es un criterio de equidad, no es un criterio de igualdad. Incluso el de igualdad, que sería igual para todos, no lo cumplimos. Pero el que yo estoy pidiendo es un criterio de equidad, que es darle más a los que más lo necesitan, ¿no? Y eso sería revertir por completo la manera como hemos venido operando. Totalmente revertir esa manera. Entonces tenemos que dar más a los que más lo necesitan. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo que tenemos que hacer es mucho más pedagógico. Tenemos que hacer mucho más significativo nuestra enseñanza, que es la que permite el aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde mi punto de vista mucho más esto a lo que yo me refería, en el caso de la educación básica, pues más las habilidades básicas y las habilidades superiores de pensamiento, más este desarrollo, manejando porque esas no se desarrollan en seco, digamos, hay que trabajar contenidos, pero esos contenidos pues tendrían que ser contenidos mucho más cercanos a la gran diversidad que existe en nuestro país, tendría que ser muy diversos, ¿no? Y tendríamos que darle mucha más autoridad al propio docente para que identifique los contenidos que son interesantes a nuestros alumnos, para desarrollar estas habilidades, ¿no? Y desde luego también estas posibilidades de convivir. Entonces me parece que esas son las dos cosas, yo diría que por ahí tendríamos que caminar a futuro, de manera muy esquemática, ¿verdad? Porque eso no se dice fácil, pero no es nada fácil. Silvia, ¿qué le dirías a los jóvenes en TV sobre la importancia de continuar con su educación? Sí, bueno, yo creo que la verdad es que lo que yo creo que más deben de priorizar ustedes es esta posibilidad de tener todos los días la oportunidad de estar junto con sus compañeros en un proceso de aprendizaje guiado por un maestro que lo que les va a proporcionar es estas habilidades básicas y superiores para tener una vida digna. Y aquí yo enfatizo lo digno, ¿no? ¿Y por qué una vida digna? Porque vamos a ser personas muy autónomas como consecuencia de la educación, vamos a tener un pensamiento crítico bien desarrollado, vamos a ser socialmente responsables porque aprendimos en la convivencia que eso necesitamos, y eso nos va a conducir a una vida plena y una vida digna. Silvia, muchísimas gracias por habernos regalado esta entrevista y sobre todo por hacernos ver lo valioso que es la educación y sobre todo seguir estudiando. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un tema que pocas veces se aborda nos ha hecho reflexionar mucho, incluso cuestionar al mismo sistema educativo. Lo que nos ha quedado claro es que la educación es una gran oportunidad que nos abre el horizonte, la perspectiva, el panorama de la felicidad. Asistir a la escuela y continuar nuestros estudios es el tiempo y el espacio que nos dedicamos para socializar, aprender de los otros, conocer y crecer. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Pero antes de irnos, queremos dejarles la actividad de la semana. En esta ocasión, queremos que se tomen un momento para entrevistar a una persona que haya estudiado lo que te interesa, o tal vez lo que a ti te gustaría estudiar. Pregúntenle qué beneficios le ha dado obtener un mayor nivel educativo, si lo recomienda, y si no, ¿por qué? Si en algún momento pensó en abandonar la escuela, si pensó dejarla, que te platique su experiencia escolar y universitaria. Aún quedan muchas cosas por mejorar a futuro y también definir cómo será el regreso a clases presencial cuando llegue el momento. Pero por lo demás, el derecho a la educación es de todos y hay que ejercerlo de forma responsable y activa. Que así sea. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos volveremos a encontrar. Y mientras tanto, no se pierdan esta interesante confrontación átomos contra estrellas. Aquí, en la arena del pensamiento matemático, en Jóvenes en TV.